Bueno, mi nombre es Iñaki Ayucar, soy el desarrollador de un proyecto que se llama SIMAX, vengo de Pamplona. Como veis ahí, pertenezco al grupo de desarrollo de usuarios de .NET, Navarra.net, y voy a hacer una pequeña introducción a la demo técnica, a la charla que os va a dar luego el gran Javier Cantón, que os va a encantar. Básicamente voy a repetir un poquito una charla que ya tuvimos oportunidad de dar en Pamplona hace unos meses, que pretende comentar un poco la filosofía que ha servido, o el conjunto de ideas que han servido para desarrollar lo que se llama XNA. No sé si estáis al tanto, no sé si alguno os ha tocado programar, desarrollar aplicaciones 3D, o juegos, o aplicaciones 2D, o juegos 2D, aplicaciones de este estilo con DirectX. XNA viene a ser un poquito una apuesta o una evolución que están presentando, y yo voy a tratar de mostrar aquí un poquito lo que decía, qué motivos hay o qué filosofía se pretende seguir o se pretende implantar en la industria para utilizar XNA. Aquí tenéis un poquito mi email y mi blog, y aunque últimamente no escribo mucho, pero bueno, si queréis ahí suele haber alguna noticia, algún tutorial. Y lo primero, también dar las gracias a Microsoft por habernos traído, que estamos encantados de venir. ¿Y por qué la coñita esta de los Simpsons? Pues porque, como pongo ahí, también conocido como cambio radical, XNA viene a ser un cambio muy radical en la forma de desarrollar juegos o desarrollar aplicaciones 3D. Entonces, a ver si esto va, sí. Vamos a ver, en la introducción, una friki historia de la evolución de los videojuegos, que a mí me encantó conforme la iba preparando para la charla, me gustó mucho porque comentaba José antes que se le ponían los pelos de punta acordándose de algunas cosillas. Luego veremos qué tecnologías ofrece Microsoft para desarrollar videojuegos. Comentaremos muy por encima qué problemas hay actualmente a la hora de desarrollar un juego, con qué problemas se encuentran los proyectos, que muchas veces no son problemas técnicos. Y de ahí viene un poquito la evolución de XNA, porque presenta grandes novedades en temas que no tienen por qué ser relacionados con la técnica, pero que ayudan muchísimo a sacar que un proyecto salga adelante. ¿Vale? Hablaremos de esas propuestas de XNA. Entonces, la historia que comentaba es un vistazo rápido a los últimos 30 años, que me imagino que hay gente joven por aquí, pero hay otra que no está joven, y podrá... no te voy a decir. Perdón. Es que estás en primera fila, manche de ahí. Vamos a ver un poquito en cuanto a juegos deportivos. Alguno dice, ¿qué es eso? Pues esto era el año 98. Salió un videojuego de baloncesto, que es de baloncesto, aunque no lo parezca. Y esto era lo que, bueno, iba a decir lo que nos gustaba. Yo nací ese año, así que tampoco tenía mucha noción de nada. En el año 83 apareció una evolución un poquito mejor. Este seguro que lo conocéis más de uno. A este yo sí que jugué mucho. Esto era para el Spectrum, el Fernando Martín Basketmaster del año 87. Luego ya evolucionó un poquito más a gráficos casi tridimensionales. Y actualmente, pues, la evolución se nota un poquito. Esto ya es de este año, del año pasado. En cuanto a simuladores o juegos de conducción, pues empezaron así, todavía en el año 76, que el otro también comenté la otra vez que a mí lo que más me gusta de esta foto es que te ponen qué es esto, porque si no, no te enteras, claro. En aquellos años te tenían que poner lo que era, porque esquiva lo que es aceite, ¿no? Y la coña era, pues, bueno, este juego era súper divertido y evoluciones de este ha habido así. El otro día, para la Nintendo DS, me bajé este juego y me estuve jugando un montón de ratos. Al final, es que juegas casi más a estos juegos que a los de ahora, porque dices, joder, si es que son muy divertidos, ¿no? Este salió en arcade al principio, que también estaba muy bien y era muy famoso. Este no necesita presentación, por lo que veo. Qué pena daba cuando el coche volcaba y la rubia se iba fuera. Se iba por ahí. Ya mejoraron un poquito, empezaron a introducir gráficos tridimensionales, la cosa empezó a mejorar, pero claro, comparado
es un cambio sustancial nuevamente. Y como este es la competencia, vamos a enseñar este otro, que sí que es de los estudios Microsoft, que también está muy bien. Este de hecho acaba de salir. En cuanto a juegos de lucha, pues bueno, ahí nos vamos a este sí que me tocó jugar y hacían, supuestamente son dos boxeadores y lo único que hacían era así. Entonces tenías que acertar a darle la jeta al otro tío, pero estaba bueno, pues para la época era lo que había. Después fueron también mejorando un poquito, poco a poco. Este ya simulaba perspectiva en primera persona y tal, estaba bien. Este fue una primera aproximación a gráficos 3D y nuevamente ahora lo que tenemos pues es bastante mejor. En cuanto a los first person shooters, pues volvemos otra vez a un mundo en el que solamente los ordenadores sean capaces de dibujar líneas y además pocas, porque las podemos hasta contar. 1, 2, 3, 4, hay como unas 20 o 30 líneas, no hay más, porque no eran capaces de dibujar nada más. Y eso que este era un mundo tridimensional, más o menos, porque luego las evoluciones volvieron a las 2D. Este tampoco necesita presentación y este menos. Seguro que alguno todavía jugáis a este hoy en día porque es una bomba. Evolucionaron otra vez a 3D y actualmente pues otra vez los juegos son mucho mejores. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Podemos elegir entre diferentes tecnologías. Tenemos la plataforma tecnológica base, que es DirectX, todo el mundo lo conocéis, habéis oído hablar de él muchas veces. Tenemos la versión más extendida actualmente, que es la 9.0c, y la 10, que es la que se está intentando implantar ahora. Por encima de DirectX se construyó una versión para .NET de DirectX llamada Managed DirectX. La versión 10 es bastante probable que no aparezca porque ahora un poquito la apuesta va por XNA. XNA es un framework también .NET que también se construye sobre DirectX y que es lo que venimos a presentar. Las tres de arriba funcionan tanto en Windows XP como en Windows Vista y las de abajo son exclusivamente para Windows Vista porque están basadas en DirectX 10 y el modelo de plataforma cambia. Entonces, bueno, hemos visto esa evolución de los juegos y hemos visto que la cosa no está para nada mal. Los juegos son increíbles porque son muy reales, son muy jugables, son muy inmersivos, tú te lo crees, realmente te asustas. Si habéis jugado al FIAR y cuando sale la niña esa de las narices corriendo, que la ves pasar por detrás de la puerta, tiras el mando del teclado a por saco y te vas a la habitación, están muy bien. Permiten jugar además a través de la red con un montón de peña, es súper divertido, el juego online es cada vez más popular y está muy bien. Y además podemos jugar un montón de horas, porque antes te ponías un juego y había veces que jugabas 5 minutos y ya no había más. Y ahora para pasarte un juego entero, pues te puedes pegar un mes a veces, ¿no? Entonces los juegos están muy bien. Sabemos o saben hacer juegos muy buenos. Entonces, ¿cuál es el problema? Seguro que habéis visto esta animación todos, que es un poco bestia, pero al final la programación de los juegos y de otras cosas es muchas veces así, ¿no? Es que me encanta. Espero que no hayáis nadie llegado a ese extremo, pero bueno. El tema es que la vida de un programador que trabaja bajo DirectX y en C++ muchas veces es muy estresante, porque te tienes que pegar con cosas de muy bajo nivel, ¿vale? Aparte de eso, hay otros problemas. Desarrollar un videojuego se ha convertido en actividad multimillonaria y no está ya al alcance de pequeños grupos de desarrollo o de gente que esté en solitario intentando hacer cosas. Porque si intentas abordar el enorme proyecto que es un videojuego con una plataforma tecnológica de las de antes tú solo, enseguida te vas a dar cuenta de que no puedes, no te da ni la capacidad, ni la vida, ni el tiempo, ni nada. Aunque no tengas novia y aunque estés las 20 horas al día de rigor en el PC. Como dice, que no tengas vida. Y la inversión en la elaboración de contenidos además es brutal, porque ahora los juegos vienen en DVD y tienen 4 gigas de texturas, de modelos, de sonidos, de guiones, es inabordable, ¿vale? Además, los juegos suelen implicar apuestas tecnológicas que no siempre se ganan. Esto que veis aquí es la lista que aparece en la Wikipedia de los
proyectos que fueron anunciados a la prensa y que finalmente se cancelaron y no aparecieron en el mercado. ¿Vale? En la lista aparecen más de 1.380 juegos que no que empezaron a desarrollarse, sino que fueron anunciados a la prensa como que se iban a publicar. Quiero decir, cuando ya habían alcanzado un estado de desarrollo bastante avanzado y por fin deciden anunciarlo a la prensa, al final los tienen que cancelar. 1.380 que aparecen en la Wikipedia, que habla más claro. Y por último, el último problema que veo yo es que comentaba este señor que en el desarrollo de videojuegos no hay integración de herramientas. Cada tipo de perfil que interviene en el desarrollo utiliza una herramienta distinta y no se integran, no colaboran entre ellas y no hay nada. Decía que conocer el estado real del proyecto cuesta un día entero. Le viene el productor y dice, oye, ¿cómo va el juego? ¿Cuándo va a salir? Espera, que mañana te lo digo porque no tengo ni idea y tengo que preguntar a 80 tíos distintos a ver cómo va su proyecto. Y esto es un problema, ¿vale? Resumiendo, tenemos una vida muy complicada, necesidad de grandes presupuestos, apuestas en desarrollos tecnológicos muy inciertas, poca o ninguna integración de herramientas y un seguimiento de proyectos muy complicado. ¿Hay alguna solución? Bueno, pues una de las opciones, o al menos yo creo que aporta una nueva perspectiva bastante viable, es utilizar Microsoft.NET con Visual C#. Bueno, hay diferentes opciones, pero un poco pasar al mundillo.NET y ahí XNA juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a escribir un 25% menos de código. Porque vamos a tener muchos menos errores por las propiedades del lenguaje, porque tenemos variables fuertemente tipadas, porque tenemos un sistema de excepciones estructurado que nos va a ayudar un montón. Si habéis programado en C++ y en DirectX, códigos como ese los encontráis todos los días. Y vete y busca, al final tienes que terminar aprendiendo de memoria qué quiere decir ese código, ¿vale? Tenemos colecciones, generics, todos los namespaces de .NET. Tenemos todas las funcionalidades que nos da el Visual Studio actual, con IntelliSense, con Refactoring, con Starter Kits, con Main Components. Y que Refactoring y IntelliSense también estarán en C++, pero bueno. Tenemos pruebas unitarias, Code Analyzer, test de cobertura de código, tenemos un montón de herramientas, control de código fuente, gestión de proyectos centralizada. Tenemos una evolución enorme que se está implantando en todo el desarrollo de software y que gracias a XNA también se va a implantar en el desarrollo de videojuegos, porque el desarrollo de videojuegos ha sido siempre un campo que está un poquito aparte, ¿vale? Tenemos integración de contenidos con Visual Studio y esto es un avance muy importante que aporta XNA. Estaba aquí atrás, ¿qué ha pasado? Es igual. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Un 40% menos de tiempo en los tiempos de desarrollo. Esto ya es una apreciación personal, de lo que yo he podido ver. Pero un 40% es una barbaridad. Hacer las cosas en casi la mitad de tiempo es una barbaridad. Tenemos un código más robusto, tenemos más control y menos riesgo sobre los proyectos y además todo esto es gratis. Gratis y gratis. Con lo cual, el problema de las inversiones millonarias que necesitábamos para desarrollar proyectos no desaparece, pero bueno, tenemos unas ayudas importantes. Entonces, ahora voy a hacer una mini demo de 30 segundos, enseñando, lo que pretendo enseñar en esta demo es una tontería, es un programita que enseña una mesa de billar. Fue una prueba que hice para aportar algunas cosas que tenía desarrolladas en DirectX normal a XNA, y lo que viene a mostrar un poquito es lo rápido que se puede llegar a desarrollar en XNA, porque el programita que vais a ver me costó desarrollarlo una semana únicamente. Entonces, os voy a enseñar, antes de dar paso a Javier. Esto es Visual C# Express, que es la herramienta que os comentaba que es gratuita, y es prácticamente igual, que no es igual, pero es muy potente y yo no veo grandes diferencias con Visual Studio Profesional. Entonces, este programita, que lo manejo desde aquí, si me funciona el ratón, ¿ves? Los golpes siempre funcionan. ¿Veis esta sala? Gráficamente es bastante sencilla, pero lo bueno que tiene esto es que incorpora... Voy a manejar un poco aquí el billar. Bueno, más o menos. Esto está hecho en una semana, ¿vale? Y es un pequeño jueguito ya viable. Las bolas se mueven, puedes meter los agujeros y sabes jugar al billar, que yo no sé. Y lo más importante es que lo he hecho yo solo.
el modelado, las texturas, los gráficos. Bueno, he reaprovechado unas cositas que tenía de texturas, tengo que reconocer, pero la programación está hecha desde cero, en una semana. Esto no se puede hacer en DirectX normal en una semana, y menos una persona solo. Tienes que programar la física, tienes que programar... Claro, yo ya tenía pues, algunos conocimientos, no he tenido que estudiar física para hacer esto, pero el tiempo de desarrollo es muy rápido, ¿vale? Esa es una de las grandes ventajas de XNA, y ahora para que terminéis de ver el potencial gráfico de la plataforma voy a dar paso a Javier, que os va a hacer una demo muy chula y espero que os guste. ¿Vale? Sí, vale. Yo soy Javier Cantón, vengo de la Universidad de Sevilla y estas son mis PPT. Hombre, es que ayer me caducó la beta del Office. Estoy muy pringado. Repito, soy Javier Cantón, vengo de la Universidad de Sevilla, no tengo bien. No, bueno, que la cosa es que como vamos mal de tiempo y tal, mi parte era más una demo, preparar una demo. Y más que nada lo que yo fui a hablar es por qué XNA sí puede que se convierta en una plataforma en la que sí realmente se desarrollan videojuegos comerciales, ¿vale? Y la idea es que en la época en la que ha llegado, o sea, a la fecha en la que estamos, están surgiendo muchos cambios, ¿no? No es nuevo, no sé si mucha gente aquí habéis programado videojuegos. ¿Alguien que haya intentado una vez programar un videojuego? Joder, pues, vale, pues simplemente a todos aquellos conoceréis toda esta técnica de pixel shader, vertex shader y todo eso, shader model. Bueno, pues todo esto es lo que está contribuyendo a que cada vez en los videojuegos, en el desarrollo de videojuegos, la CPU haga menos y la GPU haga más, ¿vale? La GPU, quien no lo sepa, es el chip gráfico, el chip de la tarjeta gráfica, ¿vale? Pues básicamente con eso conseguimos de que si realmente le pasamos una aplicación de esta de rendimiento a un código de un videojuego, se verá que las partes críticas de nuestro proyecto no es lo que programamos en C#, ¿vale? Realmente las partes críticas será aquello que programemos para la tarjeta programable, aquello que programemos en pixel shader o en vertex shader, ¿vale? Eso es lo que realmente requiere todo el procesador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un videojuego actual, aunque vaya sobre una máquina virtual programado en C#, comparándolo con un juego actual programado en C++, el rendimiento, el numbers más que he estado viendo, puede rondar el 5% de bajada de rendimiento si lo programáis en XNA, por ejemplo. Y la ventaja que tiene esto es que XNA, como dice él, te ahorra muchísimo tiempo. Entonces, estamos comparando aquí el 40% del tiempo ahorrándonos por un 5% menos de rendimiento. La verdad es que tampoco es tanto, es lo que yo creo que puede más evolucionar, ¿no? Y bueno, nada, sin pararme mucho más, voy a hacer, lo primero es explicar, yo tengo aquí una escena, ¿vale? Que no sé si algunos habéis visto cosas en XNA, un juego que hay, se llama XNA Racer y tal, os sonará el coche que he puesto aquí, ¿vale? Vale, tengo aquí una escena, imaginaros que es un videojuego. Bueno, pues las técnicas nuevas que están saliendo, bueno, a base de comentar ¿qué está haciendo la CPU aquí y qué está haciendo la GPU? ¿Vale? ¿Qué está haciendo la tarjeta gráfica y qué está haciendo el procesador? Básicamente el procesador lo único que hace al principio es cargar los modelos, pasarle toda la geometría a la tarjeta gráfica y después lo que hace es comprobar. Lo más crítico que hace la CPU es comprobar si estoy pulsando alguna tecla, ¿vale? Todo lo demás, lo que es pintar la escena, pintar todos los triángulos, es que no sé cómo escribirlo, no, pintar todos los triángulos, encargarse de todos los modelos, de todo ese tipo de cosas, se encarga la GPU. Y por ejemplo, de física, ¿vale? Física ahora también se está metiendo mucho en los videojuegos, pues la física ya están saliendo tarjetas como Ageia Physics, ¿vale? Que se encargan de gestionar una tarjeta que se conecta en el ordenador y se encarga solo de toda la física de nuestros juegos, ¿no? Aunque no creo que, personalmente no creo que eso tenga mucho futuro, lo que se está más investigando ahora es integrarlo también con la tarjeta gráfica y que las tarjetas gráficas modernas que salgan pues tengan un chip para física y un chip para gráficos, ¿vale? Bueno, pues básicamente es eso, que de esta escena o de cualquier escena de cualquier videojuego que veáis, realmente la CPU no trabaja tanto. Entonces lo que nosotros programamos en C# es la carga, la gestión de cuando yo mueva el ratón, que realmente se mueva la pantalla, ese tipo de cosas. Y la GPU es la que se encarga de todo. También están saliendo nuevas técnicas, como la evolución de los videojuegos está haciendo de que cada vez los videojuegos tienen menos polígonos. O sea,
aunque parezca que cada vez los escenarios son como con más calidad y este tipo de cosas, están saliendo nuevas técnicas como el band mapping y un montón de técnicas más que cada vez tienen menos polígonos, que es realmente era siempre el cuello de botella, que es toda la información que pase de la CPU, o sea, de la memoria, CPU, GPU, es un cuello de botella, porque nuestra GPU es mucho más potente que nuestra CPU, a nivel de pintar gráficos, incluso muchas veces, la mayoría de las veces, es mucho más potente que la CPU simplemente, ¿vale? Entonces, una de las técnicas que están saliendo sobre todo eso son, lo que yo quería hablaros son de las técnicas de postprocesamiento, ¿vale? Que simplemente lo que hacen es cogen una escena de este tipo y ahora, si estáis viendo los juegos actuales, como por ejemplo Crackdown, o hay muchos juegos, desde el número 13, no sé qué, están metiendo técnicas de cel shading, esto como parece que están dibujados, están intentando innovar en todo ese tipo de técnicas. Incluso están intentando innovar en juegos que habéis visto, los juegos de coche sobre todo lo veréis en que tú entras por ejemplo en un túnel y se ve todo oscuro y de pronto cuando sales como que te deslumbra todo y de pronto ya se va aclarando la imagen, ¿no? Algo así, es como si la vista se te adaptara, ¿no? Pues eso se llama HDR y es una técnica que se está aplicando y son la mayoría de, igual que esta, profundidad de campo, un montón de técnicas se están aplicando a nivel de buffer. Es decir, tú coges, pintas la escena y ahora a esta escena le haces un recorrido a nivel de píxel y tratas la escena y la conviertes por ejemplo en blanco y negro. Pones la escena en blanco y negro y es un recorrido a nivel de píxel, es decir, da igual la geometría de la escena, da igual que tenga 10.000 polígonos, que eso, bueno, 10.000 polígonos son muy pocos actualmente, 100.000 polígonos, que realmente como un tratamiento a nivel de buffer, lo que coges es esta foto, le haces un tratamiento y la pones, ¿vale? Y lo que hacemos es poner un plano y pegar la foto en el plano, la foto que hemos tratado. Entonces aquí ahora mismo estamos viendo, renderizando directamente el motor, ¿no? Pero ahora vamos a intentar hacer un shader para ver cómo se programa Pixel Shader y cómo sería poner un efecto de postproducción a eso. Bueno, una cosa que yo hablo muy rápido, no sé quién se haya cuenta, ¿vale? Y si no os enteráis de alguna cosa, pues simplemente levantáis la mano y me lo decís, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como os he dicho, es los shaders. Los shaders es simplemente que la tarjeta gráfica es programable, ¿vale? Entonces podemos programar. ¿Cómo se programa una tarjeta gráfica? Pues hasta hace poco era un ensamblador. Gracias a Dios ya tenemos un lenguaje. Hay varios lenguajes, está HLSL, GLSL y CG, ¿vale? Varios lenguajes que son como C, ¿vale? Son una especie de C. Si estuviera aquí Rodrigo le gustaría, pero como no está. Bueno, venga, pues vamos a hacer un shader de postproducción a esa escena. Vale, pues simplemente añadimos un fichero de texto, no hay otra cosa. Black White, vamos a hacer un efecto de blanco y negro. FX, guardamos porque vamos a hacerlo en HLSL. Y ahora decimos, esto simplemente, lo que vamos a escribir aquí es por cada píxel de la escena que queremos que haga, ¿vale? Coge la escena, la foto, ¿qué queremos que haga por cada píxel de la escena? Sample and state, esto es como la estructura que va a almacenar toda la información del píxel, de la información que tiene ese píxel, float 4, y ahora vamos a decirle una función que haga algo, ¿no? Pues lo que va a devolver es un float 4, vamos a poner pixel shader, no hay IntelliSense, se siente, pero bueno. Ahí, de todas maneras, hay ya algunas herramientas que, bueno, no sé si veis la letra. Los del fondo no veis la letra ni de coña, ¿no? Vale. Voy a cambiar la letra. Ahí sí, no sé si lo vais a ver. ¿Alguna sugerencia? ¿Y ahora? Sí. ¿Todo el mundo lo ve? Vale. Vale, que ya hay algunas herramientas como está el FX Compose de NVIDIA o el Render Monkey, que realmente pues son como entornos visuales en los que puedes intentar programar, o un grafista puede intentar programar este tipo de shader arrastrando y soltando algunas cosas y cambiando algunos componentes. Bueno, pues aquí directamente pues le decimos lo que le va a entrar de parámetros es las coordenadas de textura, que es de este tipo. El lenguaje es un poco peculiar, pero bueno, es acostumbrarse, ¿vale? Y ahora simplemente pues decimos, venga, pues vamos a coger el píxel, la información del píxel que tenemos, ¿vale? Pues a poner color, y ponemos aquí, hay una función, bueno, hay varias funciones que simplemente las aprenderé a base de usarlas, ¿vale? Y eso simplemente le decimos, coge de la información del píxel, comparado con la coordenada de textura y dame toda la información de RGB, el canal RGB, o sea, rojo, verde, green, RGB, rojo, verde y azul. Vale. Pues dime cuáles son su valor, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, devolvemos
El color, pues directamente lo único que va a hacer es dejarlo como estaba. Sin embargo, si aquí, por ejemplo, cogemos y decimos, pues el color, multiplicado por... Bueno, todavía no lo hemos compilado, no hemos fallado. Multiplicado por 0,4, ¿vale? Se puede poner 0,4 más 1, si queréis. Text niche. Bueno, y ahora aquí lo último que hay que hacer es la técnica, que es lo... Porque podemos tener en un mismo shader, podemos usar varias técnicas. Podemos utilizar una técnica de blanco y negro, otra de otra cosa. ¿Vale? Vale, pues la técnica, pues podemos tener varias técnicas en un mismo shader y también podemos tener varias pasadas. Es decir, una primera pasada a la imagen lo pone en blanco y negro. Una segunda pasada le cambia, no sé, la iluminación, la pone como atenúa la iluminación. Todo esto además es interesante porque daros cuenta que todos estos algoritmos son de tiempo constante, como he comentado antes. Y luego, que realmente los hace la tarjeta gráfica. Daros cuenta de lo que sería hacer un recorrido a nivel de píxel de una textura, eso es muy lento, ¿vale? Pero como lo hace la tarjeta gráfica y tiene un montón de instrucciones para eso, pues realmente no nos va a costar tanto trabajo. Daros cuenta que lo estoy haciendo en un portátil, que no me he traído aquí una estación Silicon Graphics ni nada. Pixel Shader, que vamos a decir, Vertex Shader no queremos que haga nada, ¿vale? Y Pixel Shader, pues... Aquí una cosa que le tenemos que decir, no sé si todos conocéis Pixel Shader o Shader Model, las versiones que hay, los de 1.0, 2.0, 1.1, 3.0, que vamos ya, en DirectX se supone que va a salir la 1, se supone que tenemos ya la Shader Model 4.0, ¿vale? Pues ahora mismo este portátil tiene Shader Model 3.0, este shader no requiere tanto, eso significa que este shader solo funciona en una máquina que tenga una tarjeta gráfica que cumpla ese shader, que tenga esa versión que soporte, por decirlo así, esa versión de Pixel Shader, ¿vale? Le decimos que 2.0 es muy simple, lo podemos poner 1.0, pero así nos curamos esa vez. y llamamos a la instrucción de arriba, a lo que hemos creado arriba, ¿vale? Esto lo compilamos, si no peta, normalmente peta a la primera porque, bueno, mira, no peta, porque como es tipo texto, ¿no? En texto ya no nos acordamos con el IntelliSense de cómo se programaba. Activamos el shader, lo vamos a activar un momento. Vale, y ahora vamos a ver la misma escena de antes, pero lo que pasa es que como veis aquí el color, lo multiplicado por 0,4. Si tú coges cada píxel y el color RGB lo multiplicas por 0,4, ¿qué pasará? ¿Qué creéis que pasará? ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Alguien que levante la mano? ¿Iñaki? Vale, simplemente lo que se va a ver más oscuro, ¿vale? Pues tenemos aquí, y si le activamos el shader de postproducción, se ve más oscuro. Es una tontería, ¿no? Venga, pues ahora, como hemos dicho, el shader se lo vamos a poner en blanco y negro. Lo bueno de esto es que nos remitimos a fórmulas antiguas. O sea, esa de coger una imagen y hacer un tratamiento de imagen. Cualquier imagen que usted tenga y cualquier efecto que veáis en Photoshop, se le puede aplicar a un videojuego en tiempo real, con este tipo de técnicas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo en blanco y negro. Para eso hay una fórmula que calcula la luminancia del píxel, ¿vale? Entonces la fórmula tiene unos valores, que es 0,3 por el color, por el R, más... Esto daros cuenta que lo hace por cada píxel. Por el G y... Como sabéis, el G, que es el verde, pues el canal verde es el que más se ve, ¿vale? Por eso cuando veis los cascos estos infrarrojos de visión nocturna son verdes, porque se supone que el espectro, la imagen en verde, el canal verde es el que más cosas es capaz de ver, por eso tiene un valor de 0,55. 0,15. Vale, y ahora cogemos el RGB y le ponemos ese valor. Vale, pues se supone que si compila y no peta... Bien, funciona. Vale, pues ahora vais a ver cómo en la imagen realmente no le cuesta nada porque lo hace la tarjeta gráfica y coge la misma imagen de antes, si la ves, el coche, ¿vale? Y al activar el shader ahora se pone en blanco y negro, ¿vale? Bueno, la pantalla se ve un poquillo regular, se pone en blanco y negro, ¿vale? Bueno, pues esto, daros cuenta que es en tiempo real y lo único que estamos haciendo es un tratamiento a nivel de la imagen. O sea, una vez que ya se ha renderizado la imagen, cogemos la imagen y le hacemos ese tratamiento, ¿vale? Pues como esto se están aplicando un montón de técnicas últimamente y son muy interesantes por eso, porque lo más interesante de esto ya os digo que es porque es tiempo constante. Y luego porque ya realmente, por ejemplo, en los últimos años se ha trabajado mucho en FPS, Third Person Shooter, ¿no?
se ha trabajado mucho en ese tipo de videojuegos y ya está casi todo explotado, ya no tenemos historia, parte de videojuegos, ¿vale? Ya de que hacen un juego de primera persona. Entonces ahora mismo se está intentando explotar más lo que son las técnicas gráficas y este tipo de cosas. Entonces aquí tengo una pequeña demo, que la voy a poner para que veáis un poco. Sale la pantalla completa, creo. Vale, tenemos el mismo coche de antes, ¿vale? Ahora tenemos la cámara, ¿vale? Como os he dicho, aquí lo más costoso es pasarle la geometría del modelo. ¿Veis la geometría? ¿Vale? Eso sería como lo más costoso de pasarle, pero luego shaders de postproducción podemos aplicarle 1000 y nuestro juego puede ser diferente del otro, puede que a la gente le guste más simplemente porque tenga un shader diferente, ¿vale? Por ejemplo, como os he dicho, en el blanco y negro. Pero yo también os he estado preparando algunos shaders aquí, algunas técnicas que hay, que como por ejemplo este, Stealing, ¿vale? Coge la imagen, es la misma imagen, está en 3 dimensiones, lo único que hace es esta técnica la podéis ver en el FIFA 07, ¿vale? En el FIFA 07, cuando hacen las repeticiones en el estadio, se ve el estadio y las pantallas gigantes del estadio, se ve la misma escena de la repetición, pero con esta técnica. Entonces parece como que están píxeles de una pantalla gigante, ese tipo de cosas, ¿no? También, por ejemplo, en los juegos de coche, una técnica que se utiliza mucho, ¿veis? Como veis, os digo, va rapidísimo. Una técnica que se utiliza mucho es cuando el coche, por ejemplo, le dais al turbo, ¿vale? Pues es radial blur, que acelera, ¿vale? La misma imagen, simplemente que está todo radial blur en el centro, supone que es lo que se ve bien, y lo que está ¿veis? Y lo que está a los bordes es lo que se estira, ¿veis? Es una técnica radial blur y todo esto se utiliza mucho, se está utilizando mucho en los videojuegos. Técnica, no sé, desde como si fuera un cristal, ¿vale? Le he dado cuenta que todo esto es a nivel de imagen, que no hace ningún efecto. Esto es lo que hace muchas veces cuando veamos los juegos actuales y digamos, oye, los polígonos, ¿dónde están? O sea, ¿dónde están? Y este tipo de cosas. Hay otras técnicas mucho... Pararlo. No. Vale, aquí por ejemplo, he puesto una escena. Creo que tengo aquí... a poner un shader normal. Vale, tenéis el avioncito, este lo conocéis todo de Kinea. Vale, aquí simplemente es un skybox y lo mismo, tienes un montón de efectos y tal. Pero te voy a poner la escena esta para poner el shader de... este, por ejemplo, ¿no? Aquí veis uno como si fuera una película antigua, no sé cómo, pero bueno. Vale, es como si fuera una película antigua. Vale, eso, por ejemplo, el videojuego también se utiliza para cuando recuerdas alguna parte anterior o lo que sea. Este que es como si estuviera dibujado, a lo mejor. Esto hay juegos como, yo os digo, como el Crackdown, que aún hace eso, para que parezca, ¿veis? Está dibujado, lo único que hace son técnicas a nivel de píxel y lo único que hacen es, estas técnicas para pintar, por ejemplo, este píxel negro, lo único que hacen es comparar el color del píxel con los 8 que tiene alrededor. Y si hay un contraste de más de tal valor, lo pinto de negro. Significa que he cambiado de una tonalidad a otra. Entonces significa que se supone que es como una lista, ¿vale? Que ha cambiado de un polígono a otro. Entonces pinta todos esos píxeles de color negro, ¿vale? Lo podéis ver en esta escena, por ejemplo, o por ejemplo en la escena esta, un terrain, fijaros cómo queda, ¿sabes? ¿Veis las nubes? Este tipo de técnicas, ya os digo, es lo que ahora mismo más se está innovando en esto, porque ya lo que se busca es este tipo de cosas, ya todo está inventado, ya un escenario así, por ejemplo, un juego así, por ejemplo, bueno, sí, es un terrain y tal, pero realmente no es nada nuevo, o sea, realmente hay muchas más cosas. Pero si le aplicas estos efectos, por ejemplo, son técnicas diferentes y son lo que más se está viendo ahora. Muchos juegos. Y luego hay otra técnica que se está aplicando que aplica realismo, que es el bloom. Que es como he dicho eso que los brillos os deslumbran, ¿vale? Pues esto simplemente, ¿veis? La diferencia entre la escena normal y la escena con bloom. También hace como un desenfoque que hace que muchas veces al fondo cuando veamos, pues digamos, los polígonos del fondo no los veo. Antiguamente los juegos, las técnicas que teníamos en los juegos de coche era, tú vas con el juego de coche y se iban generando el escenario. Y lo que hacíamos es coger por una niebla fea, ¿sabes? Y al fondo, que tú decías, ¿la niebla esa para qué? Pues era simplemente para eso, para tapar que no se viera cómo se va generando los polígonos, ¿vale? Pues ahora ya por lo que se hacen son técnicas de profundidad de campo, por ejemplo, que emborronan el fondo y este tipo de cosas, y da la sensación como un juego como el Gears of War, en el que tú realmente no ves polígonos, dice, lo que está cerca tiene mucha resolución, y lo que está lejos no ves los dientes de sierra estos típicos que se veían, por eso, porque te lo difumina todo, ¿vale?
Nada, aquí por ejemplo también veis el efecto de Bloom. ¿Sí? Se supone que dice que también le aplica un poco de realismo a la escena. ¿Vale? ¿Cómo quedaría? Y nada, creo que ya me he ido de tiempo, así que esta la demo y espero que haya gustado.